Iglesia, espero que estés muy bien esta tarde. Estamos contentos de estar juntos. Esta mañana, esta tarde vamos a estar comenzando una nueva serie de enseñanzas en el libro de Primera de Juan, ¿ok? A lo largo de los domingos que vienen, vamos a estar avanzando hasta terminar el libro. Entonces ahorita vamos a comenzar ya con el capítulo 1. Tenemos la convicción de que el Señor habla a su iglesia a través de lo que está escrito. Y tenemos la convicción también de que la palabra de Dios es suficiente, ¿ok? Que no necesitamos nada más, que no necesitamos filosofías, que no necesitamos añadir cosas a nuestra fe, sino que la palabra de Dios es el fundamento correcto, perfecto, suficiente. ¿Sí lo crees conmigo? La Biblia sí lo enseña, que la palabra de Dios es suficiente, que el evangelio de Cristo es suficiente, que Dios es suficiente. Aquí hay un problema, iglesia. El problema es que, ya no sé cuál es el problema, pero hay problemas, ¿eh? Hay problemas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen problemas? Levanten su mano. Muy bien. Olvidemos entonces cuál es el problema. Muy bien, yo voy a empezar aquí en el capítulo 1, verso 1. ¿Están listos? ¿Amén? ¿Listos para la palabra? Ok. Ya sé cuál era el problema. El problema es que a menudo compartimos la palabra de Dios con toda otra clase de recursos e información que no vienen de Dios ni de su corazón hacia nosotros. Entonces, al compartir recursos y estar como mirando en muchos lugares y recogiendo información de tantos lugares, acabamos sin abrazar la verdad. Fíjense esto, en estos tiempos finales, el enemigo, más que buscar engañarte, o sea, yo creo que una de las estrategias del enemigo hoy, más que buscar engañar, que sí, es buscar distraer, ¿ok? De hecho, la Biblia dice que eso es una de las formas en que el enemigo opera con distracción. O sea, que simplemente quiere evitar que veas las cosas que son verdaderas. Quiere evitar que las escuches, quiere evitar que las abraces. Así que no solo es el enemigo diciéndote, no creas en Dios, no creas en la Biblia, cuestiona todo esto, Dios no es real. No solo es el enemigo diciendo, trayendo tentación y trayendo confusión, sino también distracción, ¿verdad? Y en este tiempo final, una de las herramientas más fuertes del enemigo es la distracción que viene del exceso de información. Pero se va a levantar una iglesia, y lo creemos, que va a rechazar todo este consumismo y se va a aplicar al verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Creemos que a medida que la iglesia se centra y se enfoca en lo que es verdadero y toma de la palabra su alimento, y toma de la palabra su sustento espiritual, entonces esa va a ser una iglesia poderosa. Iglesia, no, esto no funciona así. No es entre más cosas sé, más crezco. No es así. La Biblia dice que no es entre más sé, más crezco, sino entre más practico, más crezco. Entonces, fíjense, no es solo llenarte de información, nada más por saber, sino que en realidad, si tú te llenas de mucha información y teorías y filosofías y que las piedras de acá y que el yoga y que la meditación, pero también meditación trascendental y también metafísica y también considera este otro libro, ¿verdad? Y también te recomiendo que cuelgues esto ahí en tu casa y tontería y media que hay. Entre más dispuesto estás a recibir toda clase de información,
menos dispuesto vas a estar para poder practicar con tu vida la certeza de lo que se está sembrando en ti. O sea, quiero decir esto, que entre tanta información, menos certeza. ¿Sí o no? Entre tanta información, más confusión y menos certeza. Y escúchame esto, a medida que tú tienes certeza, tienes acciones y decisiones. Pero el que no tiene certeza no se mueve porque no sabe a dónde ir. Pero la Biblia dice que la fe es certeza, ¿verdad que sí? Certeza. ¿De dónde viene la certeza? De enfocarnos en una sola cosa. ¿Y en qué cosa nos tenemos que enfocar y aferrar? En Cristo Jesús y su palabra. ¿Ok? Y tú te vas a fijar cómo los apóstoles hablaban a la iglesia y les decían, es que no se dejen llevar por filosofías, no se dejen llevar por doctrinas, no abran su corazón, no sigan a tanta gente. Amén. No sigan a tantos maestros, no tengan la puerta abierta a todo lo que el mundo quiere sembrar y a todos los podcasts que hay hoy. O sea, imagínate, hay un peligro que se llama hoy distracción por el exceso de información, y el exceso de información le resta certeza a la iglesia, y una iglesia sin certeza es una iglesia sin fe, y una iglesia sin fe es una iglesia sin acción. Por eso tú te das cuenta que el consumismo solo frena. El consumismo no pone a las personas en acción, sino los adormece, ¿verdad? Piensa en consumismo, pensamos en consumismo, pensamos inmediatamente a alguien arranado en su sillón. ¿Verdad que sí? Consumismo, y pensamos a alguien dormido, pensamos a alguien consumido precisamente por este mundo, pero no a alguien libre, no a alguien en acción, no a alguien con decisión. Iglesia, ese es el peligro de hoy. Por eso nosotros no creemos que la iglesia debe ir innovando mientras los tiempos avanzan, sino que la iglesia debe ir regresando a lo que es verdadero y plantarse ahí. En tiempos que vienen, en años que vienen, predicar la Biblia va a ser revolución. En años que vienen, en verdad, en años que vienen, predicar la Biblia va a ser un movimiento contracultural. Porque en años que vienen, entre más avanza la maldad, más se cuestiona la Biblia. ¿Verdad que sí? Y entre más se cuestiona la Biblia, más cobardía va a haber en la iglesia. Y más en la iglesia, una iglesia cobarde es una iglesia que quiere amoldarse al mundo para ser aprobada por el mundo. Y entonces guarda silencio de lo que es verdad y empieza a predicar lo que las personas quieren escuchar. Y la Biblia dice que en el tiempo final habrá esos falsos maestros a raíz de la comezón que tienen las personas de oír cosas que les favorezcan. Entonces va a haber como un consumismo también en la iglesia, y la gente va a decir, dame lo que quiero oír, predícame lindo, predícame de acuerdo a mi plan, dime cómo Dios me va a bendecir, y si Dios no tiene que ver conmigo y mi proyecto, entonces yo me olvido y ya no voy a venir. Y entonces va a haber una iglesia cobarde que va a decir, ok, no te vayas, espérame. A ver, cerramos la Biblia tantito. Vamos a iniciar una serie de negocios y prosperidad y las 4 claves para un negocio exitoso internacional. Y todos, no, vamos a, ¿verdad? Y contar historias. Y obviamente seguro que hay claves. Yo te voy a decir, medita en la palabra de Dios día y noche y todo te saldrá bien. Ahí está la clave, ahí está la serie. ¡Chim! Se acabó. Ya iniciamos esa serie y ya la terminamos. ¿Okay? Medita día y noche en la palabra y todo te saldrá bien. Esa es la clave. No te quiero contar cuentos acá. Porque nosotros creemos, y ya voy a empezar ahora sí, nosotros creemos que la palabra de Dios va a ser un instrumento de vida, de poder, contra cultura, un instrumento de valientes, que solo algunos se van a atrever a hablar a costa de su vida a veces. Creemos que eso está llegando, y te digo esto, a medida que los tiempos y la oscuridad avanza, vamos a tener menos disposición en nuestro corazón para atender estas cosas que son verdaderas, que son eternas. Escúchame acá. Una persona que está
scrolleando y scrolleando y scrolleando. ¿Cómo se dice? Deslizando en su celular, ¿ok? Porque eso es en inglés, entonces para que no. So, in the world, ok, scrolleando, deslizando. Información, consumismo, otra información, otro consejo. ¿Qué va a pasar? Distracción. Luego vienes a la casa de Dios, escuchas la palabra y empiezo a decir, hola iglesia, buenas tardes, y pum, ya te perdí. Tú dices, siguiente. Tu mente dice, siguiente. Oh, sí, yo lo noto. Por eso alzo la voz a veces. Por eso meto un chiste para recuperarte a veces. ¿Ok? Yo los estoy viendo y puedo ver a veces la distracción. En serio, no estoy regañándolos. Pero puedo ver cómo nos cuesta a veces. No a todos, ¿verdad? No a todos. Pero cómo nos cuesta enfocarnos. Y yo te voy a decir, por eso es que tenemos que regresar, no innovar, regresar. C.S. Lewis decía que en estos tiempos de progresismo, el camino más seguro para volver a la verdad no es progresar, sino regresar a lo que es verdad. Eso sí sería progresar. Ese sí sería progresismo, ¿verdad? Regresar, volver a lo fundamental. Entonces, iglesia, vamos a aplicar nuestro corazón a la Biblia. ¿Qué les parece? Es mi anhelo que haya un hambre en la iglesia por escuchar las palabras de Dios y poderse estar ahí deleitándonos en ella día y noche, y que esta palabra sea lo que transforme nuestra vida. Amén. Entonces, ¿estamos listos para la palabra de Dios? A ver, grito de júbilo. Ok, no lo vuelvan a hacer, por favor. Nada. Ok, vamos. Dice, este es 1 de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos paso a paso. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Fíjense acá la conexión. Vamos acá a ver que este verbo de vida va a ser el testimonio que Juan quiere establecer, que Juan quiere testificar de algo, más bien de alguien. Juan quiere testificar de alguien, ¿ok? Entonces Juan se para aquí y dice, voy a testificar de alguien, no voy a testificar de una idea. No te voy a enseñar una estrategia de algo, no te voy a enseñar un principio de algo, no te estoy enseñando algo que me enseñaron otros. No estoy aquí tratando de convencerte de una filosofía que se inventó alguien. Fíjense esto, porque el evangelio no es una filosofía que alguien inventó y empezó a enseñar. No es una filosofía que alguien inventó, sino el evangelio es una persona que ha existido desde el principio. El verbo de vida ha existido desde el principio. Nuestro mensaje no es una idea que nació en el mundo. Nuestro mensaje es una persona que nunca comenzó, que es eterna, que no tiene un principio ni un final. Nuestro mensaje es el verbo de vida, que es Cristo Jesús. Eso dice, eso testificamos, eso es lo que escribimos. Ahora, fíjense esto, cómo Juan, antes de empezar una serie de cosas que nos va a decir, como cómo tratar con el pecado, cómo tratar en este mundo, cómo ser libres del amor a este mundo, cómo ser libres del odio y amarnos unos a otros, y cómo cuidarnos del enemigo. Nos va a decir muchos principios pastorales para discipular a una iglesia que necesita dirección precisa, ¿ok? Pero toda dirección precisa debe partir, todo consejo aterrizado debe partir de la realidad que está desde el principio, o sea, debe partir del Señor mismo.
Por eso Juan empieza diciendo, lo que estamos a punto de decir acá es algo que ha existido desde el principio, y que esto que ha existido desde el principio, aquí está lo fascinante, esto que ha existido desde el principio, o sea Dios, dice, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado, lo han tocado nuestras manos, dice. Ahora, por supuesto que Juan, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, el verbo que se hizo carne. Por eso puede decir que lo vieron, por eso puede decir que lo escucharon, y por eso puede decir que lo palparon con sus manos, ¿ok? No fue una aparición. No, el evangelio no es que Juan estaba abajo de un árbol y de pronto se le apareció un ángel y le dijo, he aquí, escribe esto. Un día sí le pasó eso, ¿ok? Un día sí le pasó, pero el evangelio no vino a través de una revelación angelical. Ojo acá, el evangelio vino a través de un hombre que pisó este planeta, vivió, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Ese es el mensaje, ¿ok? Tú mira otras religiones falsas. ¿Sabes por qué son falsas? Porque el testimonio de esas religiones vienen de una persona que en privado tuvo una revelación, ¿ok? Se le apareció un ángel que le dio una innovación, ¿verdad? Una revelación supuesta de cosas nuevas que entonces, al ser nuevas, va a encontrar muchas personas que van a decir, wow, esto nunca lo había oído. Y como las personas, dice, tienen comezón de oír cosas nuevas y no lo que es desde el principio, es por eso que avanzan muchas religiones que no están sustentadas en lo que es desde el principio, sino están sustentadas en una revelación, escúchame, privada, y no del testimonio comunitario y eterno de Jesucristo. Ahora, aquí me detengo y quisiera que observaras conmigo que Juan está hablando como dice en plural. Juan está hablando en plural, está diciendo, hemos oído, hemos visto con nuestros, ok, hemos contemplado, we've been, we've seen, ok, hemos, y dice esto, ¿qué dice? Escribimos. Ahora, ¿quién está escribiendo la carta? ¿Varias personas están escribiendo la carta? No, solo Juan está escribiendo la carta, porque habla en plural. De hecho, si sigues avanzando, dice, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio, les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? Te voy a decir, no, sí, se puede referir a los apóstoles, se puede referir a nosotros, Pedro, Andrés, ¿verdad? Santiago, nosotros lo vimos, sí. Se puede referir a los apóstoles y sí se refiere a ellos, pero también se refiere al testimonio, y si se refiere a los apóstoles, se refiere a un testimonio entonces apostólico. Y me gustaría que usáramos eso, esa forma de entender de, creemos en un testimonio apostólico. ¿Por qué? Porque los apóstoles apóstol significa enviado. Los apóstoles fueron los que directamente por Jesús fueron enviados, ¿ok? Enviados con autoridad para comunicar el evangelio y hablarle a las personas acerca de quién era Él. ¿Qué quiero decir? Que es un testimonio que empieza en Jesús, el que es desde el principio, y luego ese Jesús tiene 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles reciben el testimonio, dice, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos palpado. Y luego Jesús dice, ahora yo los envío, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. A través de Jesús y de sus apóstoles es que el evangelio ha llegado hoy hasta nosotros. ¿Vamos juntos? Entonces, si tú quisieras seguir una línea, y no sería muy sensato de tu parte decir, ¿por qué yo voy a creer en este evangelio? ¿De dónde salió? ¿Quién? ¿Y si alguien lo inventó? ¿Y si alguien
fumó un día demasiado y se le vinieron imaginaciones, y si alguien se echó un LSD un día y de pronto, o sea, aparte, ¿cómo sé que la Biblia es confiable? Y empezamos, es sensato de tu parte, ¿ok? Está bien. Pero hablando de seguir la línea y hablando de ir al original, el original es Jesús, ¿verdad, iglesia? El testimonio original es Jesús. Luego, los que vieron, oyeron y palparon a Jesús, continúan ese testimonio, son los apóstoles. Y luego el nosotros es nosotros como comunidad hemos testificado estas cosas, porque la Biblia dice que ninguna profecía es de revelación privada. Porque lo privado es peligroso, porque el aislamiento es peligroso. Pregúntale a Eva. Estaba sola, habló con la serpiente, ¡pum! Todo se arruinó. Porque el aislamiento te lleva a pensamientos, ¿sí o no? Si tú estás a solas contigo mismo, empiezas a jugarte chueco a veces y a sabotearte la vida. Pero si estás con personas, empieza a haber sanidad, porque empieza a haber palabras y empieza a haber comunidad, empiezas a sanar. Entonces, este testimonio de Jesucristo es comunitario, es un nosotros testificamos. Nosotros no decimos como nuestro gran profeta Mahoma nos enseñó. Nosotros no decimos eso. Así como a Mahoma se le apareció, ¿verdad? Y él en privado tuvo esta experiencia. Es un nosotros, no es un testimonio privado, es un testimonio apostólico, comunitario. ¿Lo ves conmigo? Por eso Juan está diciendo, les voy a hablar de Jesucristo, el verbo de vida que palpamos, oímos, escuchamos todos nosotros, y que hemos testificado y que hemos comprobado como iglesia y como comunidad que estas cosas son ciertas. Ahora te voy a decir algo de Jesucristo. Jesucristo es innegable. Su vida, su nacimiento es innegable. Científicamente innegable. Es históricamente innegable. Arqueológicamente innegable. Jesucristo es innegable, ¿ok? Es innegablecísimo, ¿ok? Ahora, su testimonio también es innegable. Sus palabras son innegables. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús enseñó, dijo, prometió, ha venido a cumplimiento. No estamos aquí tratando de mantener vivo un legado de un hombre que vivió hace más de 2000 años y murió en una cruz, y como murió en una cruz y se hizo mártir, entonces de alguna forma eso encendió un fuego para decir, ahora vamos a tratar de salvar las enseñanzas de Jesús y recordar a Jesús que fue bien padre y bien bonito. Y no recordamos a Jesús como un mártir. El testimonio apostólico no es el esfuerzo de los apóstoles de venir a enseñarnos lo que un hombre que murió enseñó, sino que el testimonio de Jesús es Jesús resucitó. Ese es el testimonio de los apóstoles. Y todas las palabras que enseñaron iban en dirección a testificar, Él resucitó. ¿Verdad que sí? Por eso cuando Jesús los envía como apóstoles, les dice, ustedes me serán testigos en todo el mundo. ¿Pero testigos de qué? Testigos de mi vida, testigos de mi resurrección. ¿Ok? Ustedes, todos ustedes. Ahora, esto para nosotros es algo seguro, iglesia. Que nuestro testimonio no vino de un hombre orgulloso, de un hombre aislado, ¿ok? Que se aisló y recibió información, sino nuestro testimonio de Jesucristo viene de una comunidad apostólica. Ahora, si lo volvemos a leer, esto tiene mucho sentido, porque entonces Juan quiere mostrar la autoridad de su enseñanza partiendo de aquel que estaba desde el principio y que ellos son testigos de él. Ellos, los apóstoles y la iglesia, son testigos de él. Y dice, así que no vamos a hablar de otra cosa que no sea él. Esto escribimos, dice, y no vamos a complementar
al verbo de vida con otras cosas, Él es suficiente. Y no les vamos a hablar desde lo que sentimos de Jesús, sino desde lo que Jesús reveló de sí mismo. Y no les vamos a hablar de nuestra interpretación humana como apóstoles Jesús estuvo con nosotros 3 años y medio. Aquí están mis conclusiones. Era un buen tipo, número 1. Nadie como él, de verdad, o sea, increíble. Tú pregúntate esto. Lee los evangelios, lee los testimonios de Jesús. ¿Por qué son tan secos? Muchas veces. ¿Por qué no le añade? Y entonces Jesús dijo, sollozando. O ¿por qué no añade y cuando dijo eso, nosotros nos estremecimos y nos miramos unos a otros y dijimos, wow, ¿por qué no añade un poquito de... Muy pocas veces añade algo extra al hecho? Porque en realidad los testimonios apostólicos son hechos de Jesús. Pum, dijo esto, pum. Y no hay más. A veces no hay un tono, a veces no hay. ¿Sabes por qué los apóstoles fueron muy precavidos en testificar hechos y no sentimientos, en testificar hechos y no apreciaciones y no interpretaciones, sino hechos? Porque los hechos de Jesús y la vida de Jesús es suficiente. Ellos lo entendieron. Si ellos hubieran añadido y hubieran venido con su interpretación y su apreciación, habría habido tantas diferencias en la enseñanza, ¿verdad? Y ahí es donde algunos hubieran dicho, a mí me gusta más la interpretación de Juan. No, a mí me gusta la de Pedro, más acá. No, o sea, no hay tal cosa. Es un solo mensaje porque es una sola persona, ¿ok? Y el testimonio apostólico por eso es así de seguro, iglesia. No hay intenciones, no hay motivaciones humanas, intenciones humanas. Es simplemente decir, a ver, dice Juan, simplemente les vamos a testificar a aquel que era desde el principio y que nosotros hemos conocido, hemos tocado, hemos palpado. Él es el verbo de vida. Vamos a avanzar. La vida se manifestó. Esto habla de Cristo se hizo carne. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, comió con nosotros, estuvo con nosotros, lo conocimos personal. Imagínate eso, conocer al verbo de vida personalmente, caminar con él, comer con él. Es poderosísimo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Vamos a avanzar, verso 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. ¿Ok? Aquí está nuestro testimonio. Es para ustedes. Queremos darles un testimonio a ustedes. ¿Por qué? Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Fíjense esto. Ahorita voy a acabar de leer. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, fíjense, está hablando, aquí me quiero detener primero para hablarte de esta comunión del Padre y el Hijo. ¿Ok? Me voy a regresar. Si yo leo lo que existía desde el principio, yo tendría que conectar lo que existía desde el principio. Lo que existía desde el principio es la comunión del Padre y el Hijo. Eso es lo que había desde el principio. ¿Qué se nos manifestó? La vida, dice, se nos manifestó. Se nos manifestó la vida, pero se nos manifestó Jesús desconectado de la comunión con el Padre, o se nos manifestó el verbo de vida en comunión y sumisión al Padre. Por eso Jesús dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, alguien da testimonio de mí. ¿Okay? Yo no hablo por mí mismo, hablo lo que oigo al Padre. Yo no hago por mí mismo, hago lo que el Padre hace. Y cuando le dicen, ok, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me han conocido. El que me mira a mí, mira al Padre. ¿Qué se nos manifestó? ¿Jesucristo sin el Padre o la comunión del Hijo con el Padre?
Se nos manifestó. Escúchame esto. Tú no eres una persona aislada, individual. Tú estás construido, voy a decirlo, no sé qué palabra usar. La base de tu vida, de tu persona, tiene que ver con quién te juntas, ¿verdad? Como que dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? Y el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿es real esto? Sí. Yo no me puedo parar aquí y orgullosamente decir, esto que soy es porque yo me formé solito, se formó una personalidad en mí y solito, no es solito. Lo que se manifiesta en tu persona es la comunión de tu vida. ¿Quién está en comunión contigo? ¿Sí o no, iglesia? ¿Con quién creciste? Ahí se va a notar. ¿Con quién hablas todos los días? Oh, se va a notar. ¿Verdad, iglesia? Oh, a veces estás hablando con alguien y te dice tu mamá, parece que estoy escuchando a don Hortensio, ¿eh? O sea, como de aquí, estoy viendo aquí a tu papá, a tu abuelo, no en ti. Y te dicen por otro nombre a veces porque tienes comportamientos de otra persona, ¿verdad que sí? Porque Jesús no vino aislado, Jesús vino en comunión y se le notaba la comunión con el Padre. Él no se desconectó del Padre, solo se desvistió de su gloria y se humilló, pero no se desconectó de la comunión con su Padre. Iglesia, no se desconectó de la comunión. Por eso Jesús era una manifestación, se nos manifestó, dice, se nos manifestó Jesús, pero en comunión con el Padre. Y vimos la gloria del Padre en Jesús, y vimos en Jesús la gloria del Padre, y vimos al Padre a través de Él. ¿Vamos juntos? Lo que existía desde el principio es comunión. Ahora, el Dios que tenemos, iglesia, es un Dios de comunión, ¿ok? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un Dios de comunidad. En realidad, si quieres verlo, es una familia. Si quieres verlo, es una comunidad, ¿ok? Esto es poderosísimo porque al final el testimonio que da Dios de sí mismo tampoco es egoísta, sino que el Padre testifica el Hijo testifica del Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo toma lo que hay en el Padre para hablarnos del Hijo. Todo el tiempo hay esta exaltación mutua en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay una comunión. Ahora escúchame acá. Si tenemos un Dios de comunión, ¿ok? Cuando esa vida se manifiesta en nosotros, ¿qué va a hacer Dios al darte su espíritu? ¿Aislarte o congregarte? ¿Aislarte, llamarte a comunión o a aislamiento? ¿A qué te va a mover el espíritu, iglesia? A comunión, a fuerza. En el mundo no. En el mundo, entre más este mundo sobre espiritualizado convierte a las personas en individualistas y en un ego y en una apreciación de la vida de yo defino lo que quiero, lo que es verdad, lo que no es verdad, y yo soy el centro acá del universo. La sobreespiritualidad del mundo es más como ya que tú sabes tantas cosas entonces, y los demás no, tú eres superior a ellos. Pero eso no es lo que hace el Espíritu. Cuando tú vienes a Dios, Él te congrega a su familia, Él te hace parte de la comunión que ya hay en Él. Obviamente Él no te va a enviar nada más a una revelación privada, sino te va a congregar en la revelación comunitaria. Porque fíjense, dice, les anunciamos la vida eterna, el Padre se manifestó en nosotros y se manifestó a nosotros. Dice,
les proclamamos esta vida eterna que estaba con el Padre, en comunión con el Padre, se manifestó a nosotros. Dice, les proclamamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Con quién? Con los apóstoles, con la iglesia, con la familia de Dios. Pero dice Juan y aclara, pero la verdad, en verdad nuestra comunión no es de que nos caemos bien y de que le vamos al mismo equipo y de que nos gusta la misma comida. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, como que aquí dice, si ustedes escuchan el testimonio de quién es Jesús y abrazan las palabras de Jesús, ustedes van a entrar en comunión con la iglesia. Y cuando entras en comunión con la iglesia, entras en realidad, dice, en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y ahora sí se cumple el propósito de Dios de congregarnos como uno solo y como una familia. Y se cumple la oración de Jesús que dijo, Padre, yo te pido que la iglesia sean uno solo, así como tú y yo, Padre, somos uno solo. Porque el deseo de Dios no es, el deseo de Dios no es levantar individuos, sino familia. Amén, iglesia. Es el deseo de Dios congregarnos como una familia y que tengamos comunión con Él. Aquí es donde nos damos cuenta que no tiene sentido. Si creemos esto, entonces no tiene sentido que digamos, bueno, yo y Dios, bueno, yo y mi relación con Dios. Sí, a mí no me gusta relacionarme con la iglesia, pero yo tengo mi relación con Dios, ¿verdad? Y yo solito en mi casa, ahí Dios me habla. Hay Dios acá, hay Dios allá. Y yo te digo, si tú no tienes comunión con nadie, tú tienes revelaciones privadas. Y si tienes revelaciones privadas, ahí es cuando tú aíslas a alguien de la iglesia 5 años. Él solito en su casa lee la Biblia, él solito ora, él solito se ofrenda ahí a sí mismo, ¿va? Y solito todo empieza. Ahora, te voy a decir, el solito no tiene sentido bíblicamente. Entonces, si yo interpreto la palabra de Dios desde mi mundo solitario, todas estos plurales que vemos aquí de comunidad dejan de tener sentido. ¿Y qué va a hacer mi mente? Va a tratar de modificar aquellas cosas que se hablan para la iglesia y las voy a tratar de hablar para mí mismo. Y ahí es cuando uso la Biblia como un libro individualista, donde la abro y digo, ¿qué me habla a mí? Ay, me habló bien bonito Dios que dice, te amo. No, que a lo mejor te funcione 1 o 2 semanas que Dios te hable a ti cosas, pero de pronto vas a decir, esto ya no me habla nada, ¿verdad? ¿Y esto qué me habla? Y esto ya no lo entiendo y siento que esto no tiene sentido. Y empezamos hasta a cuestionar la palabra porque en sí no tiene sentido. Porque cuando la Biblia dice, ámense unos a otros y perdónense unos a otros sus ofensas, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo vas a perdonar? Lleven las cargas unos de otros. ¿Cómo vas a llevar las cargas de alguien si estás solo? ¿Cómo vas a dar cumplimiento a las enseñanzas de Jesús que dijo, permanezcan juntos, permanezcan unidos? ¿Cómo vamos a poder seguir a Jesús en aislamiento? No tiene sentido. Vamos a dejar de obedecer tantas cosas al aferrarnos a tener nuestra propia idea de nuestro propio Dios que hemos construido de manera privada, en una revelación aislada y no en la revelación apostólica y la revelación bíblica y de comunidad que nos invita, fíjense, que nos invita a la comunidad. Dice, les proclamamos a Jesús para que tengan comunión con nosotros. Ahí te va esto. Si tú dices, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, entonces no crees en Jesús. Amén. No tiene sentido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, déjenme darles un crédito acá y decir que a veces las personas no creen en la iglesia porque han tenido experiencias con pseudo iglesias. Les doy crédito por eso.
Les doy crédito por eso. Pero no es una excusa para decir, como en esta pseudo iglesia donde empezaron a predicar cosas bien raras y bla, 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 y se me hizo súper extraño y aparte me hirieron si quieren y lo que sea, y te empiezas a aislar, ¿ok? Todo ese contacto que tuviste con un testimonio imperfecto de Jesucristo y su iglesia no es una justificación para alejarte 100% de la iglesia, sino que nuestro deber sería empezar a orar y decir, Señor, llévame a la comunión con mis hermanos para tener una comunión perfecta contigo. Ese sería nuestro deber. Yo sé cuando alguien de verdad ama a Jesús, que por mucho que en la iglesia le vaya mal o por mucho que tenga experiencias malas, sin entrar en detalles, yo sé cuando alguien ama a Jesús realmente, que a pesar de que pueda salir de una iglesia inmediatamente, o vamos a pensar si quieren, no inmediatamente, a veces como que se dan unas vacaciones, voy a descansar tantito de todo este rollo, ¿va? Y a veces las vacaciones le duran 5 años, 10 años. Eso está mal. O sea, te creo 1 o 2 semanas de estar orando para que Dios te guíe a otra iglesia, pero es empezar a buscar el lugar al que Dios te quiere llevar, donde Él va a impartir un testimonio apostólico, bíblico, y donde Él va a seguir revelando su gloria a través de su iglesia, para que tú entres en una comunión, en una familia, porque es peligroso el aislamiento. No permanezcas en aislamiento mucho tiempo, ni creas que es una justificación las heridas, las situaciones y las cosas que te pasaron para que Dios diga, sí, cierto, para ti no aplica eso, tú pobrecito, y te hagas la víctima de la vida, la víctima de la iglesia para ya no pertenecer a ella. Tú pregunta a alguien que siguió a Jesús, entró a la iglesia y ya no va a la iglesia, cuéntame tu historia. Soy la víctima de la iglesia. Siempre la historia es, soy la víctima. Me hicieron, me dijeron, me acá, por eso estoy aquí borracho. Es así de, no. A mí también me han herido, pero no me he ido a tomar. Porque amo a Jesús. Amén, iglesia. Yo sé eso. Personas dicen, ya no iré a la iglesia y basta ya, y aquí no hay amor, ¿verdad? Y como hay redes sociales, 2 semanas después, no es que la iglesia te hirió, es que la pasión te dominó. Y es que el pecado te engañó y tú lo que querías era irte a tomar, era irte a acostar con alguien. Esa es la verdad. Pero en aquellos que genuinamente salen de una iglesia, no se van al mundo, porque no aman al mundo ni las cosas del mundo, aman a Dios y las cosas de Dios, e inmediatamente van a buscar comunión con otros. Y aunque obviamente estamos llamados a una vida privada y de intimidad con Dios, esa vida privada no es todo, es solo una parte de nuestra vida con Dios. Estamos llamados a una comunidad. Entonces escúchame esto, Primera de Juan es un libro de testimonio de Jesucristo, de un testimonio comunitario, apostólico, no privado, para invitar a las personas a una comunión y no a un aislamiento, para que al entrar en comunión con la iglesia, entremos en comunión con el Padre y el Hijo y entremos en contacto con esta vida eterna que se ha manifestado a nosotros. Lo vemos, iglesia. Esta es la forma de experimentar a Dios. Esta es la verdadera forma de experimentar a Dios en comunidad. Fíjense, cuando el apóstol Pablo dijo, no se embriaguen con vino, ¿se acuerdan? Sino antes sean llenos del Espíritu Santo. E inmediatamente dice, hablando entre nosotros, entre ustedes, con cantos, himnos, con cánticos espirituales, adorando a Dios, y empieza a hablar de un nosotros, comunidad, hablando entre ustedes, teniendo comunión entre ustedes. Dice, llénense del Espíritu Santo estando juntos. Iglesia, el Pentecostés, Hechos 2 nos encanta el Espíritu Santo. ¿Cuántos les encanta lo que hace el Espíritu Santo? Va y decir, yo quiero al Espíritu, yo quiero más. Yo quiero más de tu Espíritu Santo. Y estamos como que sí, más. Ok.
Ok. ¿En dónde descendió el Espíritu Santo? Dice, estaban, Hechos 2, ¿sí o no? Estando todos unánimes, juntos, ahí vino el Espíritu Santo. Te voy a decir, nunca, tú vas a tener experiencias privadas con Dios, sí. Ojo acá, sí, y espero que las tengas. Yo tengo experiencias privadas con Dios, ¿verdad? Sí, pero esas experiencias privadas, para que yo sepa que fueron experiencias genuinas, debo de, al estar en comunidad, ¿qué pasa? Inmediatamente llego y me encuentro con Ari y Javi aquí y le empiezo a decir, ¿sabes qué? O sea, tuve un sueño anoche. Y empiezo a llorar, ¿no? Porque me conmovió mucho. Y empiezo a contarles, y a lo mejor ellos estaban orando por mí, y a lo mejor se empieza a conectar así de, justo estuve orando por ti. ¿Cuántos les ha pasado eso? Justo el Señor me incomodó en la semana, justo me levanté en la madrugada con tu nombre ahí, me puse a orar, Señor, salva a mi amigo que es un tonto a veces. No, no es cierto. Pero sí. Entonces, y empezamos a contarnos experiencias y te das cuenta de esto, es como una unidad en el espíritu y te das cuenta de oye, esto tiene sentido, pero cuando yo vengo con una experiencia privada y empiezo a contar y no encaja con la Biblia, no encaja con la comunidad y alguien en sabiduría de Dios dice, ¿sabes qué? Yo creo que eso no vino de Dios. Y te voy a explicar por qué. Entonces, nuestras experiencias privadas de alguna forma pasan por el filtro de nuestra comunidad. Porque la Biblia dice que todos profeticen, dice. Que todos profeticen y que me gustaría que todos profetizaran, ¿verdad que sí? Eso estaría bien. Pero a los pastores, ese texto, a algunos pastores, no a mí en lo personal, pero a algunos pastores les daría miedo de que todos profeticen, esto sería increíble. Algunos pastores dirían, no, ya mero, o sea, quién sabe qué van a andarse diciendo entre ellos y profetizándose. Y ya van a andar diciendo, te profetizo que serás mi esposa y te profetizo que tienes que acá y que tienes que, o sea, y te profetizo que me tienes que regalar ese carro y que tiene, Dios dice, dadle el carro a mi siervo el profeta, ¿no? Y empezará a debrayar y es un texto que nos puede poner preocupados. Pero esta es la preocupación. La preocupación es, obviamente, el espíritu de profecía no opera desde el individualismo. Es por eso que nos preocupa. Porque si alguien llega aquí con experiencias individuales, va a empezar a destruir el rebaño. ¿Verdad que sí? Va a empezar a dividirnos. ¿Verdad que sí? Pero si venimos como comunidad, dice que el espíritu reposa sobre la comunidad. Y dice que el Espíritu reposa sobre la cabeza de Aarón, el sacerdote, que es Cristo, y baja sobre todas las vestiduras, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces todos estamos bajo la misma unción y bajo el mismo Espíritu. Y por eso va a tener coherencia y sentido que empecemos a orar unos por otros y a cargarnos unos a otros, siempre y cuando estemos en comunión unos con otros. Amén. Sí, a mí me preocuparía que alguien que viene cada Navidad a la iglesia, de pronto verlo orando por alguien y profetizándole, empezaría a latir el corazón, empezaría ¿verdad? Pero si veo a alguien que está en comunión orando por otro, no me preocupo, confío en lo que el Espíritu Santo puede hablar. Hasta ahorita no hemos tenido gran problema en que haya dones y profecía y en que haya oración unos por otros. Hasta ahorita no ha habido gran problema, porque dice la Biblia que si profetizan muchos, dice que entonces se juzgue, esto dice que se juzgue la palabra, que se decida, que se discierna como en comunidad. ¿Se dan cuenta?
Porque la palabra profética del don profético no es infalible. La palabra profética asegura que es la palabra de Dios escrita. Sí es infalible, pero la palabra de un don profético puede no ser precisa, ¿verdad? ¿Y por qué te digo que puede no ser precisa? Porque por eso la Biblia dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Pero dice, examínenlo juntos, pastoralmente, doctrinalmente, bíblicamente, examinen todas las cosas. Y si alguien está profetizando una jalada, pues entonces díganle, ¿sabes qué? Que agradezco tu entusiasmo, vas bien, qué bueno que te atreviste, pero déjame, y empezamos a dar dirección a través de la palabra y de la comunión. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una seguridad en nosotros de poder decir, siempre y cuando estemos juntos, amemos a Jesús, recibamos la misma impartición de la palabra y de la verdad, entonces seremos bañados de la misma revelación, y al estar en la misma revelación vamos a entrar en comunión unos con otros, iglesia. Amén. Y con esto yo te quiero decir, el propósito, ya con esto termino. El propósito no es, al venir a la iglesia, todo esto de comunión que te estoy diciendo bien padre, a fuerza nos confronta con el hecho de lo que dije al principio, consumismo. A veces venimos a consumir mensajes, no a entrar en contacto con la iglesia. Hay mucha gente alrededor del mundo que no busca una iglesia para entrar en comunión, sino para consumir mensajes y experiencias. ¿Verdad que sí? De hecho, hasta es preferible elegir una iglesia donde puedas pasar desapercibido para poder entrar y salir infraganti, porque no quieres entrar en contacto con nadie. ¿Verdad que sí? Eso es real, pero este es el engaño. El engaño es, ven, consume iglesia, eres cristiano. Ven, consume iglesia, aprende cosas y ve y aplícalas en tu vida. Y empiezo yo como a decir, yo vengo aquí yo solito a intentar jalar un mensaje para mí, y Dios me habló esto a mí, y ahora ya sé que tengo que hacer esto para mí. Y está bien, Dios te va a hablar a ti, pero el propósito dice, yo no los estoy proclamando a Jesús para que vayas y tengas una vida aislada, sino les estoy proclamando a Jesús, dice Juan, para que tengan comunión con nosotros. Esto subráyalo, para que tengan comunión con nosotros. El diablo quiere destruir lo que hay en la iglesia, porque sabe que una iglesia unida es una iglesia poderosa, y sabe que la iglesia está llamada a derribar las puertas del Hades. Él no tiene miedo. Él no tiene miedo de personas que saben mucha Biblia y oran mucho, pero no tienen comunión. Él de los que tiene miedo es de los que tienen comunión. Porque el que tiene comunión está conectado al Padre, está conectado al Hijo, está conectado al Espíritu Santo. Yo te voy a decir esto: sí vas a tener experiencias privadas, pero no es todo, no es la vida completa de Cristo. Te voy a decir esto: muchas cosas que todavía no has experimentado de Dios es porque estás buscando jalar esas experiencias en tu recámara. Lléname, háblame, tócame, Señor, revélame, transfórmame, mi. ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no me ha respondido? Y yo le he pedido, lléname y hazme. Y debo decir, muchas veces no es una negativa del cielo a decir, no te voy a llenar o no te voy a hablar, sino esto pasa. Muchas veces el Señor sabe tu intención, ¿verdad que sí? Y sabe que tu intención es, háblame tú a mí, para no tener yo que al congregarme y a ver que alguien más ore por mí y me aconseje y todos esos rollos. Tú dime a mí solito en lo personal. Dios sabe que si esta relación privada y personal que quieres tener sería una justificación
para saltarte la parte de comunión. Y por eso Dios dice, no te voy a hablar, ni te voy a revelar más allá, hasta que vayas a la impartición comunitaria, apostólica y bíblica de una comunidad que ama el nombre del Señor y lo adora en espíritu y en verdad. Ahí te voy a hablar. ¿Qué tal eso, iglesia? Porque Dios no está obligado a hablarte personalmente, si Él ha elegido también pastorearte y guiarte a través de personas. ¿Cuántos creen esto? Iglesia, tenemos que sacudirnos esto. El enemigo nos ha puesto en contra de la iglesia, ¿verdad? Y te voy a decir, aun si tú entiendes este mensaje y dices, sí es cierto, no tengo que venir a consumir, tengo que venir a pertenecer. Aun si lo entiendes así y ya eres parte y estás en comunión, muy bien. Aún así el enemigo seguirá operando para decirte, pero ¿estás de acuerdo con esto? ¿Pero te parece que esto otro? ¿No sientes que el pastor esto? Y me explico. Esa es una lucha constante. El enemigo te quiere sacar de aquí para destruirte y engañarte. Pero mientras estamos juntos, dice que bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, ¿verdad? Porque ahí envía el Señor bendición y vida, ¿qué? Eterna. ¿Qué dice aquí? Nosotros hemos visto, la vida se manifestó, damos testimonio, les anunciamos la vida eterna, la cual no está desconectada de la comunión del Padre con el Hijo y la comunión de la iglesia. Ahí dice, ahí está la vida fluyendo. Por eso es que cuando estamos juntos, ¡pum!, Dios nos sana, Dios nos habla, Dios nos revela, ¿verdad? Tú no te das cuenta, pero al estar aquí estás tomando de los beneficios del cuerpo, porque te conectas. Yo te digo, no te desconectes. Yo te digo, pertenece. Y si tú dices, ok, ya voy a pertenecer a una iglesia, solo que esta no porque hace mucho calor y no me gusta que el pastor esté tatuado, ok, ve a otra iglesia, pero conecta con otra iglesia, en verdad. O sea, es mi deber decirte, tienes que conectar, porque si no vas a perecer. Tienes que pertenecer a una familia. Ese es nuestro llamado. Por eso se nos enseña la palabra, para que dice, tengan comunión con nosotros. Arriba la comunión, abajo el consumismo, iglesia. Abajo el consumismo. No más consumismo. Es tiempo de comunión. Amén. Ponte de pie un momento, vamos a orar. ¿Por qué no oramos algo especial? Y ahora sí te lo voy a decir de manera privada. Todo el tiempo estoy comunión, y ahora ahí en tu lugar, tú con Dios, ¿va? Pero sí te quiero decir esto, ok, tú con Dios, ahí en lo privado, dile, Señor, a mí, Daniel, conéctame contigo al conectarme con tu iglesia. Conéctame profundamente. Conéctame profundamente con la comunión del Padre, el Hijo y la iglesia. Vamos, cierra tus ojos. Debe haber un cambio, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra mentalidad. Todas estas palabras de engaño que nos aíslan deben caer. Y la autoridad de tu palabra, al plantarse en nosotros, debe permanecer para llevarnos a la comunión. Oh Señor, estas palabras son vida para los que permanecen juntos. Y tú dijiste, Señor, que este mundo iba a creer en que tú nos enviaste, en cómo estamos juntos y nos amamos unos a otros. No testificamos solo con señales y prodigios, testificamos con unidad y amor. Y ese es el principal medio de testificación, la comunión. La comunión. Señor, perdóname si he estado aislado y sáname si he estado aislado por heridas,
y quita todo espíritu de victimización. Señor, porque ninguna herida ni mala experiencia que haya tenido antes justifica que yo viva alejado de ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y yo quiero hablarte hoy a tu espíritu y decir: esta es una oportunidad del cielo para volver a la iglesia. Esta es una oportunidad del cielo para volver a congregarte. Esta es una oportunidad del cielo para volver a entrar en comunión con otros. Porque el Señor no te quiere aislado, te quiere en su casa, en su familia. Y yo pido al Espíritu que te guíe y te hable y te diga si este es el lugar donde Él te ha llamado. Que Él te muestre cómo vas a conectar con su iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy todos hemos escuchado lo mismo, Señor, y queremos responder igual, con amor, con unidad, con comunión. Queremos responder a este mensaje, Señor. Queremos estar aquí no para dividir, sino para contribuir a la edificación de tu iglesia. No vengo a dividir, vengo a unirme. No vengo a plantar aquí mi idea. Vengo a ser bañado del espíritu de la casa, del espíritu que se ha impregnado en esta casa. Vengo a humillar mi corazón para oír otra vez tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.